Esta es la razón por la cual te hago contenido, para que tú no tengas que estar en el lugar de esta persona, para que tú no tengas que estar en los zapatos de una persona que confió en un pseudo profesionista, que lucró y que actuó con negligencia y que nos obligó a que el día de hoy iniciemos con la demolición de la casa del boiler. No está terminado, faltan cosas por hacer, cosas que se habían establecido en el proyecto que se le entregó y que se le cotizó, y lo que ya está mal hecho. A pesar de la mala ejecución, a pesar de la mala calidad, de la deplorable calidad de trabajo que realizaron aquí, a pesar de eso, todavía le salen con el cuento de que le deben. Sí, o sea, de que el cliente le debe dinero. ¿Cómo ves? Nos orilló a tomar esta decisión, a demoler por completo. Pues, bueno, Dios nos pone aquí, Dios nos pone frente a este escenario para poder tenderle la mano a esta persona que ni la debía ni la temía, que terminó económicamente muy lastimada y que vio el día de hoy cómo colapsan poco a poco los ahorros y los esfuerzos de su vida. Y tú, responsable de todo esto, haragán, sinvergüenza, vividor, tal vez hoy, por suerte, no enfrentes a la justicia terrenal, pero ten por seguro que la justicia divina no actúa igual, y el que la hace riendo, llorando la paga. Ay, pues ustedes me estaban pide y pide este caso, y como aquí los queremos tanto, yo nomás obedezco. Y sí, ya saben que cuando luego me espero es para ver que el caso amarre bien, para ver que de veras vale la pena la historia, y sobre todo para que el caldito de chacal sea jugoso como tanto les gusta. Y este ya cuajó, y vaya que lo hizo bastante bien y sabroso. Pues hoy vamos a hablar de una constructora de Saltillo que hizo un proyecto para una familia a la que le prometieron que les darían la casa de sus sueños, les cobraron como profesionales y al final les entregaron una bomba de tiempo. No más para que te des una idea del nivel chacalesco del empresario constructor que hizo este proyecto, se le ocurrió poner el boiler del agua caliente en la mera entrada de la casa. Ahí, justo a la puerta, como si fuera recibidor o algo por el estilo. Una descarga sanitaria que viene desde la segunda planta y una tubería hidráulica que adivina para qué es. ¿Qué adivina para qué es? Mira, ven. Pues para alimentar un boiler que en teoría va aquí. Pero adivina qué. No tiene instalación de gas. No hay gas. ¿Cómo pensaban alimentar el boiler? No sé. ¿Por qué lo pusieron aquí? Tampoco sé. ¿Por qué? Porque esta es la entrada principal. Sí, o sea, por aquí entran todos. Aquí va a entrar tu visita y va a decir, buenas tardes, boiler, ¿cómo le va? Estoy pensando en un chiste, pero el chiste se cuenta solo. O sea, ¿cómo vas a poner un boiler al lado de la entrada? Lo peor es que cuando los exhibieron públicamente, su respuesta fue demandar a quien los expuso. ¡Claro que sí! Y en este momento que estamos haciendo este video, la casa ya no existe, el negocio tampoco, y hasta nuestro querido constructor de sueños está yendo a terapia y no es broma. Neta dijo que acabó tan traumado que tuvo que ir a buscarse a un buen terapeuta. ¿Cómo está mi querida bandita de la octava letra? Hoy te traigo un tremendo novelón, mano, que es sobre una empresa que cobró millones, entregó una casa que era un peligro para los clientes porque en cualquier momento algo podría salir mal ahí adentro, como que se les podría venir de plano abajo la casa encima, y luego cuando un influencer muy famoso exhibió el proyecto en las redes con todo y pruebas, el constructor, en lugar de hacerse responsable, decidió atacar con todo y hasta metió abogados y toda la cosa. Y como te podrás imaginar, no le fue para nada bien. Si no, no formaría parte del chacalverso de la octava letra, ¿no crees? Así que ponte cómodo, brother, relájate y veamos juntos y disfrutemos de la tremenda caída de este chacalazo monumental. Porque además, el video del día de hoy viene con una moraleja para cualquier persona que quiera hacer negocio en México y Latinoamérica para no cometer este tipo de errores. Pues esta bonita historia empezó así. Imagínate esto, brother. Una familia en Saltillo, Coahuila, ahorra durante años para construir su casa. Y no estamos hablando de cualquier cosa, ahí de una casita así nomás. No, una casa grande con alberca, 2 niveles, todo el paquete completo. Querían la casa de sus sueños y por eso contrataron a una constructora. Hasta firmaron contrato para el proyecto, lo pagaron y entonces esperaron a ver el resultado final con la ilusión a tope. Les prometieron que les entregarían la casa en noviembre de 2025 y bueno, lo que vino después fue un bombazo que incendiaría las redes. Cuando les entregaron la casa, como que algo no estaba bien. Esta familia empezó a notar cosas, digamos, raras, porque había grietas que no deberían de estar ahí, no porque nada más se veían feas o algo así, sino porque hasta eran peligrosas, había acabados raros y como que algunas cosas no cuadraban simplemente. Entonces decidieron llamar a un experto para que le echara el ojo a la casa. Y por qué no, al cliente y dueño de este proyecto se le ocurrió llamar como experto ni más ni menos que a Diego de León.
el famosísimo Arki Juve, que es un creador de contenido bastante famoso, sobre todo en el TikTok, por hablar de sus proyectos de construcción. Y casualmente el Arki también es de Saltillo, así que le quedaba bastante bien para poder echarle un ojito a esta casa. El Arki tiene millones de seguidores y se ha ganado durante años recientemente esta audiencia por su estilo tan particular con el que cuenta sus vivencias en la obra, además de que muestra ejemplos de obras buenas y malas, así que al menos lo que tiene que ver con el tema de la construcción, pues este hombre tiene suficientes credenciales como para poder hacerlo. Así que entonces el Arki llegó a esta casa, la empezó a analizar y a revisar con lujo de detalle y no, hombre, se acabó por completo a los que la habían construido. ¿Y qué crees? Agárrate, mano, porque todo estaba terriblemente mal hecho. Hace unas semanas nos contactó una persona para comentarnos del estado preocupante en el que encontraba la estructura de su casa, una casa que le entregaron en el mes de noviembre. Aunque bueno, entregar es una palabra muy grande porque las condiciones en las que encontramos, tanto acabados que presumían ya estar terminados, como el estado de la estructura que era pues prácticamente nueva, era deplorable. Mira, aquí se ve, ahí se ve lo descuadrado. Hay que ser bien sinvergüenzas, hay que ser bien descarados para hacer este mugrero y todavía decir que te deben dinero. Obviamente toda esta losa también la ranuraron. Ahí se ve el resane de donde metieron la ductería para alimentar estos spots. Porque es muy triste ver cómo hay personas que se aprovechan del recurso que la gente trabaja, que a la gente le cuesta sudor, sacrificio, cansancio y constancia labrar, y que otros por sinvergüenzas lo agarran y se lo clavan. Da mucho coraje, y por gente sinvergüenza como esta nos terminan tachando y nos terminan catalogando a todos. A ver, y es que ¿por dónde empezamos? Pues ya sé. Pues por el monumento al desastre de este proyecto, el símbolo que le dio nombre a todo este circo, el boiler o el calentador del agua, por si nos ves desde otro país. Pues resulta que estaba instalado en la entrada principal de la casa, en la puerta, casi tapando el acceso principal o formando parte del acceso principal. Depende desde qué ángulo lo quieras ver, ¿no? Y esto no es nada más como un capricho arquitectónico que se puso con pésimo gusto estético, sino que esto es un riesgo para la seguridad de cualquier persona que entre a la casa. Y justamente por eso el Arki Juve le puso el apodo a esta construcción de la casa del boiler. Y sí, tal como te imaginas, si así estaba la entrada, pues toda la casa estaba hecha con las patas también. Resultó que la base de toda la estructura, o sea, desde los cimientos, lo primero que se hace en cualquier obra, tenían excavaciones de apenas 40 centímetros. Y a ver, para darte bien el contexto por si no sabes de construcción, pues eso es muy poco para que una construcción llegue a un suelo firme. O sea, en cristiano, para que una casa como la que se pretendía hacer aquí de 2 niveles, alberca y demás, esto no era suficiente para que los cimientos estuvieran bien definidos en el suelo. Las losas estaban pandeadas, los muros no tenían refuerzo estructural, el entrepiso y la azotea presentaban deformaciones, no. Y espérate que los drenajes, algo tan importante para una casa como el sistema por donde van a salir todos los desechos, estaban totalmente tapados o no tenían una conexión definida, o sea que había tuberías que no llegaban a ningún lado. El desagüe de la alberca apuntaba hacia la parte trasera de un terreno vecino y no hacia la red municipal. En algún momento seguro que eso iba a colapsar el suelo por humedad interna. Porque todo el agua, adivina dónde crees que se va y se acumula. Sí, allá en la esquina. Allá cuando llueve, se encharca. No sale el agua para la calle, sino que se mete a la cochera y ahí se queda. A todo dar para que remojen las patas. Y para cerrar con broche de oro, había cableado eléctrico expuesto, así cables pelones que transmiten electricidad cerca de la alberca, súper ultra peligroso. Pues la gracia que hicieron estos pelados. Mira nada más, aquí está. Estos cables son los cables eléctricos que alimentan las luminarias de la alberca y los dejaron así, expuestos. ¿Qué crees que pase el día que alguien pise esto? ¿Qué crees que pase? ¡Pues se achicharra! Pues con estas y muchas otras gracias, el constructor del proyecto dijo que ya estaba prácticamente terminado todo y que solo faltaban unos detallitos. Entonces imagínate nada más una casa nueva que te la están entregando ya que hiciste tus pagos y todo con todos esos detallitos adentro. El Arki Juve lo resumió en una sola frase: una de las peores construcciones que había visto en su corta vida. Los clientes que pagaron el proyecto estaban muy molestos y le preguntaron si había algún tipo de solución para todo este desmadrito, y el Arki, después de
que revisó minuciosamente con su equipo, de plano les dijo que no había de otra más que tirar todo y empezar desde cero. Y no era capricho. Lo que pasa es que por más que hicieran él y su equipo una intervención así enorme a toda la construcción, había demasiado riesgo de que la casa se viniera abajo. De plano no había manera de salvar lo que había ahí. Así que la opción más honesta era demoler y luego crear una casa nueva completamente desde cero. La familia estaba súper angustiada porque no creas que es tan fácil construir todo esto para luego tirarlo. Ahí se estaban yendo años de sus ahorros y todo se iba a ir directo a la basura. Y entonces... vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar. Espérame tantito, mano, porque vale la pena que antes de seguir... A ver, producción, pónganme la alerta de botana, por favor. Ya te la sabes, mano, que cada que ponemos esta alerta es para que le pongas pausa al video y recargues bien el tazón de palomitas, porque la parte que sigue es donde se viene el chisme más intenso y más sabroso y que además tiene garantía de la octava letra. Vale, ¿ya? ¿Listo? Vamos a darle. Pues entonces nos quedamos en que el Arquijube expuso en una saga bastante dedicada de videos en TikTok, Facebook y YouTube todos los errores con los que construyeron esta casa. Los videos empezaron a moverse en las redes, el caso se volvió bastante viral, primero entre las personas del sector de la construcción, pero luego esto creció y creció al punto de que se enteraron millones de personas. Y es que nada más el puro video de la demolición de la casa del boiler llegó en TikTok, al menos hasta este momento que estamos haciendo este video, a casi 40 millones de vistas. Y el video original donde se habló por primera vez de la casa ya supera hoy los 60 millones de vistas. Y eso nada más en TikTok, porque juntando todo el ruido mediático, pues fue demasiada la mala publicidad para este proyecto. Incalculable en términos de cómo esto podía estar afectando a la empresa que contrataron para construir la casa. Pero bueno, a todo esto el Arquijube nunca mencionó el nombre de esa empresa, ni al profesionista que se aventó este proyecto, ni tampoco la ubicación de la casa. Así que, pues, ¿qué podría mal ir sal? Híjole, pues parece que el Arquijube casi no conoce a los mexicanos, pues toda la banda se puso a investigar con las herramientas de búsqueda, con imagen en inteligencia artificial de Google y de ChatGPT, y ¡zas! En cuestión de horas dieron con la casa exacta. Y como el internet no perdona, unos usuarios encontraron el render original del proyecto y dieron con que la publicación le pertenecía a una constructora llamada ABR, dirigida por un señor llamado José Ángel Valero. Y pues como suele pasar en estos casos, a la empresa ABR le empezaron a llover cocolazos de una fuerte funa por todos lados. Eran miles de mensajes, imposible contestar a cada uno. En su mayoría, la gente se burlaba o exigían que le respondieran a la familia que habían afectado. Así que a los dueños de ABR se les ocurrió la brillantísima idea de empezar a bloquear gente. Primero restringiendo los comentarios, pero ya después, un poquito más desesperados, algunos de sus perfiles sociales de plano desaparecieron. Y pues si sigues los casos del canal, ya sabes que cuando una empresa cierra sus redes, en vez de dar la cara, pues la gente normalmente entiende eso como que están escondiendo algo, porque como dice el dicho, pues el que nada debe nada teme. Pero aquí es donde el chisme se pone buenísimo, pues cuando la gente logró ponerle cara al constructor, resultó que toda la raza se le fue encima y empezaron a desprestigiarlo durísimo. Primero porque en varias de sus publicaciones él presumía que había ayudado a mucha gente joven a que se fogueara en su constructora, o sea, que le dio mucho chance a los becarios, pues para que tuvieran su primer acercamiento con el mundo laboral, ¿no? Y había cacaraqueado esto con muchísimo orgullo. Pero con la polémica ya encima, luego resultó que surgieron muchos de estos becarios que salieron a soltar la sopa diciendo que realmente esta empresa es de las que se aprovechan de ellos y en lo que este negocio cobraba millones, los becarios solamente eran mano de obra barata. Pero además de todo, la gente descubrió que a este constructor desde hacía varios años ya le caía mal el Arquijube y cada que podía lo criticaba en sus publicaciones y su contenido, dándoselas de que él sabía más sobre obras y que el Arqui era un papanatas y demás. Vaya, ¿y quién diría que sería este mismo creador de contenido el que lo metería en semejante problemón unos meses más tarde? Luego, como la funa nomás no paraba, desde las redes oficiales de la empresa constructora ABR subieron una publicación, porque la neta no podemos decir que esto fuera como un comunicado o algo más formal, en donde aseguraron que todo lo que se decía en las redes era por pura envidia, porque como a ellos les estaba yendo re bien, seguro todo eso era para desprestigiarlos nada más. Y que además ellos solamente le habían vendido el diseño de la casa a ese cliente, pues porque desde el inicio no le había alcanzado para pagarles para que fueran ellos quienes construyeran, y que al final el cliente consiguió por ahí a otra constructora para que hiciera el trabajo de construcción finalmente por otro lado. Y bueno,
esto al día de hoy no se ha podido comprobar. Y pues sí, la funa seguía y seguía y había muchos memes y muchas burlas y mucho ruido negativo para la empresa. Entonces Ángel Valero decidió de plano restringir su perfil de Facebook porque a él también a nivel personal estaba lloviendo sobre mojado, y también hizo lo mismo con las redes de su negocio para ver si así se calmaban un poquito las aguas. Pero luego la cosa como que se puso rara, y aquí es donde seguramente alguien se le acercó a este empresario y le dio un consejo de esos que nomás no funcionan para el tema del marketing y la imagen. Pues justo cuando la funa estaba en el punto más alto, así en su mero prime, como que este empresario decidió empezar a portarse basado, a subir así contenidos como que se burlaba de todo lo que pasaba, a ver si con eso pues ahí de pasada se podía ganar unos seguidores con toda la funa. Y el cambio fue súper notorio, pues las publicaciones de la empresa pasaron de ser así como de esas súper cuadradas que suben los becarios ahí en Facebook, donde solamente ponen datos curiosos y frases de buenos días y buenas tardes, y pasaron de eso a subir memes y referencias constantes a la casa del boiler. Así dicen, ya que me la chingo, pues me la chingo, chin. Mejor lo tomamos con humor. Dejaré esto por aquí y me iré muy lentamente. Y pues digamos que hasta aquí la cosa pudo haber funcionado, o al menos si de veras todo hubiera quedado en humor o algo así, pues a la gente como que se le podría haber olvidado o se le pudo haber pasado el coraje y lo pudieron haber visto como un meme o un chiste del internet y nada más. Pero el problema es que el dueño de la constructora quiso salvar su prestigio y quiso demostrar que todo lo que decían contra él era mentira, y entonces salió a dar su versión a un medio llamado Acceso TV en una entrevista en un podcast. Y no, bueno, el hombre se contradijo demasiadas veces, soltó información que lo dejó muy mal parado, y si la funa ya se venía pagando, con esto lo único que hizo fue echarle más gasolina pura al escándalo. La neta, esto de salir a dar la cara y hablar frente a los medios para aclarar las cosas es un arma de doble filo, sobre todo en casos como este, pues prácticamente esto se vuelve la palabra del empresario contra la del influencer viral. Y como nadie conoce a este señor Valero, no tiene seguidores y lo único que puede hablar por él es su trabajo, pues tiene absolutamente todo en contra. Es en estos casos en donde más humilde se tiene que ser. Y es que si le entregaste un proyecto tan malo a tu cliente y luego te exhibieron así en las redes, pero además tuviste la pésima pata de que todo el argüende se volvió súper viral, pues en ese caso te conviene mucho más buscar tregua, arreglar las cosas y con eso salvar el poquito de reputación que te quede. Y es que, a ver, imagínate qué hubiera pasado si el empresario hubiera ido con el cliente, le hubiera dicho que ok, todo estaba mal y que pues a lo mejor no tenía dinero para arreglar los errores que se habían hecho en la obra, pero que hombre, tenía la buena voluntad de llegar a un acuerdo para que así quedara satisfecho el cliente. Pues entonces el escándalo se hubiera calmado. Y es que, de veras, señores empresarios, si es que alguna vez caen en una funa como esta, porfa no se exhiban de esta manera. Mejor creen un plan con el que demuestren que realmente son personas a las que les interesan sus clientes y no nada más el bendito dinero. Y créanme, con eso basta. A la gente no le interesa quién tiene la razón en todas estas cosas que pasan en el internet. La gente lo que quiere es el chisme. Pero si es que ese chisme va en contra de ti, lo que más te conviene es pararlo, no alimentarlo. Pues en esta entrevista que dio, la brillante estrategia de Valero fue dar una justificación para cada una de las fallas que el arquijube le criticó en sus videos. Y ¿por qué no? Fue explicando error por error para, pues, demostrar que él era quien tenía la razón. Obviamente, lo primero de lo que habló fue de ese bendito boiler por el que ahora todo el internet le recuerda todos los días que la cajeteó. Valero explicó que pues sí, esto de tener un boiler en la mera entrada de una casa está raro, pero que esta no fue una ocurrencia suya, sino que este fue un encargo muy particular del cliente, que es que porque en la parte de arriba de la entrada se iba a necesitar agua caliente, tal vez iban a poner un baño o algo así. Entonces, pues para que les llegara así calientita el agua cuando la necesitaran, pues ahí estaba el boiler. El boiler se puso ahí a petición del cliente porque él le urgía tener agua caliente en la recámara. Cabe mencionar que la obra seguía en curso. Sí, se puso provisionalmente para cuando él iba el fin de semana para sus personales, no sé, pero quería agua caliente en una recámara. Por eso el boiler se puso ahí. Pero originalmente el boiler se proyectó, se diseñó que fuera en el cuarto de máquinas. El boiler del video, el famoso boiler, está aquí, mientras, porque por ahí sube el agua caliente y el agua fría, sí, por ahí sube el agua. Pero originalmente se proyectó aquí. Este es el cuarto de máquinas. Se está usando como una bodega. Sí, entonces por eso se puso aquí provisional. No un boiler eléctrico, provisional. Ya después se queda ahí o se va a donde está proyectado. Sí, pero se sacó todo el contexto, digo, a conveniencia de esta persona,
Y pues ahí al que están crucificando es a mí, a mi empresa. Luego habló del drenaje, que fue uno de los puntos que más criticó el Arquijuve en todos sus videos, porque decía que era una tremenda cochinada, que estaba muy mal hecho y que de plano el desagüe de la alberca iba a caer al terreno del vecino. Valero se la zafó diciendo en pocas palabras que esa no era culpa suya, que siempre que se hace algo así hay un técnico encargado de revisar esto y que pues esa chamba ya no le tocaba a él. Esa descarga se hizo para el terreno de atrás, ¿sí? Lo hizo el técnico de las albercas. ¿Por qué? Porque el cliente dijo que ese terreno era de él o lo estaba comprando, entonces que se aventara para allá y ya en su momento se va a hacer la instalación correspondiente bien, porque pues igual esa quedó también al nivel de abajo, entonces ya se tenía que rellenar y hacer las instalaciones correspondientes, pero pues mientras aventarlo para allá. Y así se las fue gastando de cada una de las cosas que le cuestionaba el periodista del podcast. Él contestaba que así lo había pedido el cliente, o que no era culpa suya, o que si algo no cuadraba era porque pues no era algo definitivo, o sea que era algo de por mientras. Y sobre todo con ese último argumento se terminó exhibiendo gacho, porque dio a entender que las cosas estaban hechas al aventón. Pero pues, ¿qué se le iba a hacer? Pues así lo quería el cliente, ¿no? Principalmente porque dijo, ya al cliente se le estaba acabando la lana y por eso buscaron soluciones rápidas y temporales. Neta, Arqui, las losas pandeadas y los muros sin refuerzo de los videos también eran de por mientras. Y esto es justamente a lo que me refiero cuando te digo que no importa quién tenga la razón. Hay veces en los negocios en los que si das un servicio donde tú se supone que eres el experto, no importa si es que el cliente te pide algo súper fantasioso o que tú sabes que esté equivocado, pues se supone que el que sabe todo eres tú. Y si todo sale mal al final, ¿quién crees que va a ser el responsable? Pues obviamente tú. Por ejemplo, si en la construcción tienes un cliente que te pide que hagas toda su casa con tabla roca para que salga más barato, pues aunque eso quiera y te pague incluso por hacerlo, conectando dos neuronas, tú sabes que pues eso se va a caer. Puedes aventarte a hacer ese proyecto, pero lo que más te conviene, si es que tu cliente no entiende que esto está equivocado, es que no lo vuelvas tu cliente. Porque entonces, si tomas el proyecto y te sale una cochinada como la casa del boiler, el que comprometió su nombre, su prestigio y el de su empresa, pues fuiste tú mismo, porque nadie te obligó a que esa persona fuera tu cliente. Un poquito de autocrítica, por favor. En el podcast, Valero dijo que la obra la dejaron construida al 95% porque el cliente no había liquidado el proyecto completo. Le debía dinero y que por eso había varios acabados pendientes también, y que supuestamente por ese 5% que faltaba, pues por eso estaban pendientes tubos de drenaje, protección para los cables cerca de la alberca y hasta una parte para estabilizar la cimentación. Valero había afirmado contundentemente en diferentes medios y en las redes antes de este podcast, cuando recién se estaba viralizando todo este escándalo, que todo esto era una campaña pagada para afectar su reputación. Dijo que el dueño de la casa habría buscado al Arquijuve para que lo atacara en las redes y así lo desprestigiara, y que hasta le habría pagado específicamente para lograr ese objetivo. Pues un día, según su relato, cuando estaban ya peleados por el tema de la casa, el cliente le dijo frente a dos de sus trabajadores, así en persona, que él podría acabar con su carrera quemándolo en las redes sociales y que esa supuestamente iba a ser su venganza. Así que este pleito entre el cliente y Valero no era nuevo, pero las cosas se salieron realmente de control cuando el chisme se volvió tan pero tan viral. Cuando eso pasó, Valero se enojó tanto que se asesoró y demandó al Arquijuve. Ay güey, pero ¿por qué lo demandaría? Pues por supuesto, daño moral. La cosa es que el Arquijuve en sus videos lo expuso indirectamente, pues nunca mencionó el nombre de su empresa o el de Valero, ni tampoco motivó a sus seguidores a que lo buscaran y lo quemaran y lo rostizaran vivo en el internet. Ya todo lo que vino después fue justicia poética muy a la mexicana, porque los usuarios le buscaron, pero el mismo Arquijuve mencionó que él hizo sus videos con fines informativos y de entretenimiento nada más, pero que nunca buscó fastidiar a Valero. Bueno, vaya, que ni siquiera sabía quién era. Lo irónico es que Valero se terminó metiendo el pie él solito, porque fue alguien de su empresa, tal vez uno de esos becarios a los que dicen que les quedó mal, quien publicó en las redes el render de la casa del boiler sin que nadie se los pidiera. Y fue justamente por esa imagen que los usuarios dieron con que ellos fueron los encargados de ese proyecto. ¿Ya ves, mano? Otra vez, aquí viene el tema de la responsabilidad. Cuando tienes un negocio propio,
Tú, como el dueño, absorbes toda la responsabilidad de lo que pase dentro de ese negocio. Así que si todo le salió mal a esta empresa, fue en gran medida por no reconocer sus errores a tiempo. Pero aguanta, que luego algo pasó durante este podcast, porque de pronto, ya que había entrado en confianza Valero, se echó para atrás y dijo ahí enfrente de la cámara que pues no le constaba eso de que le hubieran pagado al Arquijuve para hablar mal de él y arruinar su reputación, y hasta terminó pidiéndole una disculpa pública enfrente de todos. Quiero aclarar otra cosa o decir ahorita que tengo la cámara. Cuando empezó todo este tema, yo hice una historia, el único que yo había hablado del tema, hice una historia afirmando que al Arquijuve le estaban pagando por desprestigiarme. Ahorita quiero pedirle una disculpa pública. Sí, Arquijuve, si ves esto, espero que lo veas. Le disculpo, una disculpa pública porque no me consta que te estén pagando. Hablé de mis emociones porque no sabes de todo lo que hemos pasado con ese tema. Que ya pido con humildad una disculpa públicamente. La parte más lamentable de toda esta entrevista fue ya casi al final del podcast, donde Valero empezó a victimizarse y bastante gacho, pues dijo que las cosas se pusieron tan feas para él que hasta tuvo que ir a terapia. Pues más que nada por defender también mi honor, que lo están manchando mi empresa, mi reputación y mi prestigio, que me ha costado años construirlo, y para que venga una persona en un video de 5 minutos a acabar con eso, digo, no es justo, no está bien, no es de caballeros, sabiendo el daño que hacen, que digan que no, lo sabían desde el momento uno. Estamos yendo a terapia, mi esposa y yo, por este tema. Digo, te voy a ser bien franco, me pegó a mí algo que no esperaba, el tema de la ansiedad, ataques de pánico, o sea, algo feo, la salud mental también. Digo, yo me estuve una semana sin salir de casa, en la cama, tirado. Pero espérate, mano, que cuando yo vi este video y justo ya estaba yo empezando a creer la historia que estaba contando este hombre, ya tornándose de lagrimita, así como final de capítulo de La Rosa de Guadalupe, al Arqui Valero se le ocurrió retar al Arquijuve en un debate, que es que para demostrar que no es un improvisado, y todavía le dijo que no lo hacía para colgarse de su fama. No soy un pseudoarquitecto. Fue puesta mi capacidad como constructor, como profesionista en tela de juicio, ante millones de gentes, ¿sí? Por videos. Entonces, reto yo al Arquijuve a un debate. ¿Estarías dispuesto a debatir con el Arquijuve? Claro, Profesionalmente, todo profesional, para que conozca mi capacidad de constructor, y vea si... No, pero lo reto, cuando quieran, el día que quiera. Sin ir a estudiar para hacer un video, lo reto, Arquijuve, sin colgarme tu fama, no me interesa tu fama ni colgarme, te reto a un debate de construcción, de lo que dijiste, lo que me señalaste. ¡Ay, no más me tenías que salir con esto, Arqui! Si en algún punto de la entrevista te pude haber creído, pues con esto la terminaste de embarrar. Y es que este caso me ha maravillado en muchísimos sentidos. Tiene demasiados elementos surreales que incluso rebasan muchas cosas que ya hemos presentado aquí en el canal. Pero este plot twist que estoy por contarte, estoy seguro que no lo veías venir, porque ni siquiera yo lo veía venir. Pues mientras estábamos haciendo la investigación para crear este video, me topé con que el Arqui Valero es fan de la Octava Letra. ¿Y no me crees? Bueno, pues juzga tú mismo. El siguiente clip que te voy a mostrar lo sacamos directamente desde su cuenta de TikTok oficial, bueno, del de su constructora, y ese fue uno de los videos que subió el Arqui para mostrar que él tenía la razón. Raza, ya te listas tus palomitas porque va a empezar la novela. Ya sabíamos que el Tente iba a salir a hablar, ya nos habían dicho. Pero yo pensé que todo este tiempo el Tente iba a ir a tomar unas clases de actuación para dar un buen show o algo, una lloradita, algo, pero no, nada de eso. ¿Cómo la ves, brother? Ahora resulta que son los mismos chacales los que activan la alerta de botana. ¿Qué sigue? ¿Que ahora el Arqui Valero pida el chacalito en los comentarios también? ¿Que ahora el caldo de chacal lo prepare él mismo? ¿Deberíamos de considerar esto como chacal en su propio jugo? No entiendo nada. No, hombre. De verdad que cada vez los casos que presentamos en este canal me parecen más y más surreales, pero este se ha ganado un chacalito dorado. Pues mire, don Valero, nomás porque ya vimos que es fan, ahí le van unos tips para que pueda salir de este problemón en el que se metió, cortesía de la Octava Letra. Pues a ver, el negocio de la construcción no es como vender tacos o ropa. Aquí en Latinoamérica construir una casa es probablemente la decisión financiera más grande para una familia, porque esta se vuelve una decisión de vida. Hay gente que de hecho nunca va a poder comprarse una casa, así que si hay una familia que decide contratar una constructora, va a apostar por una muy buena, una que le haya recomendado un conocido y que saben que hace bien las cosas, o una que tenga buenas reseñas, porque equivocarse en la construcción significaría perder mucha, pero mucha lana. Y nosotros, todos los que vivimos en un país de Latinoamérica, no podemos darnos ese lujo. Así que eso significa que cuando alguien va a contratar a un constructor, probablemente lo primero que hace es investigar muy a detalle, seguramente preguntándole a sus conocidos o leyendo reseñas en el internet, googleando el nombre de los constructores. Y si lo primero que encuentra es una casa que
se está demoliendo porque estaba pésimamente mal construida y que hay 9 capítulos documentados en TikTok sobre ese tema, ¿a poco usted cree que van a contratar a ese constructor? Así que aquí, de cuates, de ídolo a fan, le paso este consejo gratis. Si todavía tiene chance, póngase en contacto y hable con el Arquijube directamente. Hágase responsable de lo que todavía se podría salvar y dele la vuelta a la novelita. Si es que por ahí incluso consigue que el Arquijube reconociera que está haciendo bien las cosas, pues qué mejor. Ah, y claro, si es que puede, mejor busque a su cliente y haga las paces. Ya vio que no le conviene tener a estas personas de enemigos. Todo lo contrario a esto que le acabo de decir sería echarle más leña al fuego. Neta, si quiere salvar a su empresa, esa es la solución. En un caso de crisis de imagen, hay momentos en que lo más inteligente es simplemente callarse, saber cuándo el silencio vale más que cualquier respuesta, y por lo que cuenta este caso, ABR no supo leer eso en el momento adecuado. Y tal vez el error más costoso de todos hasta este momento fue eso de la demanda, porque el Arquijube estaba jugando en su terreno, en el de las redes sociales, y estaba jugando limpio, porque nunca lo mencionó. Y es que lo peor del caso, imagínese nada más que usted ganara esa demanda. No, pues se van a volver todavía más virales usted y su constructora, pero por puro ruido negativo en el internet. Ya me imagino todos los titulares de los videos en YouTube. Constructora Gandaya que hizo pésima obra gana demanda al arquitecto que los expuso. No, pues la funa ahora sí sería cuádruple. Y ojito que el mismo Valero lo dijo en la entrevista, que ya hubo proyectos que se le cayeron por este escandalito en las redes. Así que ya no estamos para regarla de nuevo, ¿no, Arqui? Pues fue eso, nos ha afectado bastante. 2 contratos que teníamos por cerrar, considerables también. Nos pararon los contratos los clientes, pero al final del día, pues es un chisme que se hizo, que terminó una demolición. Desconozco por qué, porque no tenía por qué demolerse. Incluso también Valero mencionó que algunos clientes que ya tenían confianza con él le marcaron para decirle que estaban dudando de algunos de los trabajos que les había hecho en el pasado. Como pueden ver, querida bandita, esto no solo es una suposición. Hoy en día es muy importante cuidar tu reputación si es que quieres tener un buen negocio. Así que vaya y hable con los afectados, hable con el Arqui-influencer, pórtese más buena onda y busque menos tener la razón, y verá cómo con esto al menos mejoran las cosas un poquito. Y bueno, por el otro lado, en lo que el Arqui Valero seguía peleando con las redes sociales, el Arquijube anunció algo que nadie estaba esperando. Dijo que él pagaría la demolición y la reconstrucción completa de esta casa de su propio bolsillo, sin cobrarle un solo peso a esta familia. Según él, para convertir el caso en un ejemplo de lo que no se debe de hacer en la construcción. Y si tú crees que aquí lo va a salir perdiendo, pues digamos que justamente este es el caso exactamente a la inversa de lo que estaba pasando con el Arqui Valero. O sea, con esto seguro que Jube ganará mucho ruido a su favor y vendrán para él muchas cosas interesantes. Así mero es como se juega el juego de las redes sociales. Hoy el proyecto ya está en etapa de cimentación, una cimentación real, con la profundidad correcta, con los permisos en regla, y mientras ABR ya no tiene página, ya no tiene redes, tiene una demanda que perdió en la opinión pública mucho antes de llegar a un juez, y tiene su nombre pegado para siempre a una casa que fue demolida. Además que hay fraccionamientos en Saltillo donde de ahora en adelante cada cliente potencial que ponga en Google ABR Constructora se va a topar con 9 capítulos de lo que pasó con esta familia. Mira, yo sé que en este caso ya te he contado de todo, pero si todavía tienes palomitas por ahí, tráetelas, apártalas tantito, que el remate final de este video está brutal. Pues resulta que Valero en esa entrevista también contó que, para colmo de sus males, fue un día a cenar con un cliente a un restaurante para convencerlo de ver un proyecto. Y cuando llegó, un mesero lo reconoció y enfrente del cliente, valiéndole gorro, le preguntó: oiga, ¿no es usted el de la casa del boiler? Hazme el favor. Te digo, esto ya se convirtió en un caso de cómo México superó a la inteligencia artificial. Oye, ¿y entonces hay chance de que esta empresa sobreviva? Pues mira, siempre hay oportunidades, pero reconstruir una marca así necesita mucho análisis de fondo, una dosis enorme de humildad, pero sobre todo, muchísimo tiempo y paciencia. Y en algunos casos, cuando el daño en internet es tan masivo y tan documentado, la única salida real es empezar desde cero otra empresa con un nombre completamente nuevo. Porque la gente hoy no perdona y las reseñas digitales son la primera impresión que cualquier cliente potencial va a ver en internet. Si ven hoy lo que hay de ABR en línea, pues se van a ir a otro lado, así de simple. Así que ahí lo tienes, mano. Una constructora que se creyó que podía cobrar como profesionales, entregar un proyecto a la y se va, y que cuando los exhibieron públicamente pensaron que podían librarse de todo echándole la culpa a los demás. El problema no fue solo construir mal,
en la construcción hay errores y los errores se pueden corregir. El problema fue la soberbia, la arrogancia de creer que atacar al mensajero era mejor que hacerse responsable y no entender cómo funciona el mundo hoy en día. Hoy, un negocio depende de la confianza de sus clientes y no puede sobrevivir a una crisis que se maneja con mentiras y con demandas. Pero bueno, Arquivalero, si está viendo este video, ya vio que tiene mucha tarea por hacer. En fin, si llegaste hasta este punto del video y te gustó, tanto como a mí, déjame tu emoji de chacalito en los comentarios para saber que tú también detestas a los constructores que cobran como profesionales y luego andan culpando al cliente de todo lo que sale mal. Te dejo por aquí otro muy buen video que también estoy seguro que te va a encantar y como siempre, nos vemos pronto.